Buenas tardes chicos, les habla su tutor, el profesor Henry Ruiz. Espero que todos estén muy bien, espero verlos pronto. Hoy día vamos a tratar el tema de literatura, ¿ya? Literatura medieval española. De acá hacia adelante, como ustedes ya este año terminan, vamos a tratar literatura universal y literatura peruana a la par. Una semana en literatura universal, la otra semana en literatura peruana. Por ejemplo, la semana pasada les envié en la plataforma literatura prehispánica, ¿verdad? Que es literatura nuestra, ¿no? Del Perú. Y así lo vamos a hacer, para abarcar ya en la medida posible todo. ¿Estamos? A ver, para entender la literatura medieval española es preciso centrarnos en su contexto de la época. Como nosotros sabemos, la Edad Media inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, ¿verdad? En manos de los bárbaros, y va a culminar en el año 1492 o 1453. Algunos toman como punto final, ¿verdad? El descubrimiento o invasión del continente americano, ¿verdad? Eso será el 12 de octubre de 1492. Otros toman la caída de Constantinopla, ¿no? La caída del Imperio Romano de Oriente, ¿verdad? Por el Imperio Otomano. Eso ya será en el año 1453. Sea uno o sea el otro, podemos decir que la Edad Media culmina en el siglo XV. Otro contexto histórico de la época es que se fundan o se forman, perdón, las lenguas romances. ¿Qué eran las lenguas romances? Recuerden que en aquella época el Imperio Romano va a abarcar mucho territorio europeo y como todo imperio impone su cultura y parte de la cultura es la lengua, ¿no? Entonces el Imperio Romano, como ustedes conocen, hablaba el latín. Ahora, el latín hay dos modalidades: el latín culto, propio de las personas instruidas, los clérigos, los estudiosos de la época, y el latín vulgar, que viene de vulgus, pueblo, ¿verdad? Y es de este latín vulgar donde van a surgir las demás lenguas que hoy conocemos, ¿no? El español, el francés, el italiano, ¿verdad? Y entre otros. Entonces, todas esas lenguas que surgieron del latín, de la lengua romana, se llaman lenguas romances. También se instaura un sistema socioeconómico nuevo, que era el feudalismo, ¿verdad? Se deja atrás el esclavismo. Recuerden que el Imperio Romano tenía muchos esclavos, ¿no? Pero en la época medieval la dinámica va a cambiar, la dinámica socioeconómica. Lo que va a suceder es que el señor feudal va a contratar a vasallos, ¿verdad?, para que cuiden sus tierras. Y a cambio de ello, el señor feudal cuida a los vasallos de posibles invasiones, ¿no? Le va a dar protección. Entonces, esta dinámica da inicio a un nuevo sistema socioeconómico y cultural, ¿no?, llamado el feudalismo. Otro punto importante es que la iglesia oprimió de tal forma todos los descubrimientos, ¿verdad? Van a perseguir a muchos científicos de la época y tanto es así que se habla de un oscurantismo científico, ¿verdad? La ciencia no se va a desarrollar en buena medida porque se vive de dogmas, ¿no? La religión tiene una hegemonía muy predominante, ¿no? Entonces todo está concebido como que Dios es la última palabra, ¿no? O sea, no hay un punto reflexivo, sino son puntos dogmáticos de creencias y nada más. Entonces eso, en rasgos modos, sería el contexto de la Edad Media. Ahora, en la literatura medieval española se da periodos. Lo que a nosotros nos interesa en buena medida es desde el inicio, desde que se forja el español, porque estamos estudiando literatura medieval española. Entonces, las primeras manifestaciones de literatura medieval en un español incipiente, precario, ya se daban en el siglo X. En el siglo X aparecen lo que se denominan las glosas. Las glosas, ¿qué van a hacer? Van a ser anotaciones e inscripciones que se hacían al margen de los escritos latinos para que el pueblo pueda acceder a ellos y entender, ya que los libros estaban escritos en latín, ¿no? Entonces, estas anotaciones, llamadas glosas, ya se veía que no se trataba de un latín, sino que parecía de una nueva lengua. Esta nueva lengua era el castellano, el español, ¿no? Pero de forma incipiente, ¿no? Entonces son los inicios, los primeros vestigios. Luego, en el siglo XI, surgen las jarchas mozárabes.
Lo que deben saber ustedes es que España también va a ser invadida por los árabes, ¿no? En el año 711, se van a quedar hasta 1492, largo tiempo, ¿verdad? Durante siglos, por eso la influencia árabe en España. Entonces ellos también trajeron algunas manifestaciones, artísticas, culturales, ¿verdad? Como los españoles nos trajeron a nosotros. Y eso, una de ellas era las jarchas mozárabes, ¿no? ¿Qué eran las jarchas mozárabes? Son estribillos como cantos, ¿verdad? Una o dos versos que rematan en un poema escrito en árabe, ¿ya? Entonces, esa era. Luego tenemos en el siglo XII que aparecen los primeros mester, ¿verdad? Para entender lo que significa mester debemos remontarnos a su etimología, quizás, ¿no? A sus orígenes. Mester viene del latín ministerium, que significa ministerio o oficio, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, mester significa oficio. Y juglar o juglaría proviene del latín jugularis, que significaba bromista u hombre de chanzas. Entonces, ¿qué eran los mester de juglaría? Eran unos, ¿qué se puede decir? Unos hombres, o los oficios de unos hombres artístico-culturales que realizaban o difundían los cantares de gestas, es decir, hazañas de grandes héroes, ¿verdad? Donde cogían los valores de la época, ¿no? En especial de la cristiandad, dado la época medieval. Luego también surge en el siglo XIII los mester de clerecía, y esto ya va a estar más ligado a lo religioso, ¿no? Va a tener una mayor rigurosidad porque ya son de personas cultas. Recuerden que el juglar simplemente era una persona saltimbanqui de pueblo que se ganaba la vida así, declamando, haciendo malabares y cantando los cantares de gesta, ¿verdad? Ya en el siglo XIV se desarrollan las novelas de caballería. Por ejemplo, estas novelas de caballería, quien lo va a satirizar es en la obra el ingenioso Don Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, Don Quijote, de tanto leer estos tipos de novelas de caballería que estaban de moda en esa época, va a perder la razón, ¿no? A la razón de la sin razón, ¿verdad? Que mi razón se pierde. Entonces, él de tanto leer novelas de caballería se va a creer un hidalgo y va a recorrer, ¿no? Pero eso se va a dar más adelante. Ahorita centrémonos en lo medieval. Luego ya en el siglo XV hay una transición para lo que va a venir, que será el Renacimiento. Entonces, siglo X tenemos las glosas, siglo XI tenemos las jarchas, ¿verdad? Siglo XII tenemos el mester de juglaría y siglo XIII el mester de clerecía. Siglo XIV ya vendrían las novelas de caballería. Ahora, se puede hacer una distinción entre esos dos mester, ¿no? El de juglaría y el de clerecía. Por un lado, el de juglaría tiene carácter popular. Recuerden, los juglares eran personajes populares que se ganaban la vida, iban de pueblo en pueblo, ¿no? Como trotamundos. En cambio, el mester clerecía estaba más ligado a lo clérigo, lo religioso, ¿verdad? Entonces era de un carácter culto, ¿no? Eran personas instruidas. El mester de juglaría se transmite de forma oral, se entiende por qué, ¿verdad? Eran cantados. Tiene métrica irregular, los versos de sus poemas, ya que se puede decir que es improvisado, no tienen una rigurosidad. Y de rima sonante, ¿verdad? En cambio, el mester de clerecía era uso de la cuadernavia, ¿ya? Un tipo de verso, de métrica regular. Recuerden que era la métrica regular, ¿verdad? Cuando cada verso, cada línea, tiene el número de sílabas iguales, entonces eso provoca musicalidad, ¿ya? Y era de rima consonante, una rima más elaborada, donde va a rimar la sucesión de sonidos consonánticos y vocálicos, ¿ya? Entonces tenemos por un lado el mester de juglaría y el mester de clerecía, uno de carácter popular y el otro de carácter culto o religioso. Ya hablando de los cantares de gesta, como dije, los cantares de gesta pertenecen al género épico, ¿verdad? Surge en la Edad Media y lo que va a tratar en sus temas es exaltar las hazañas de héroes, ¿no? De la época, ¿no? Exaltando los valores. Por ejemplo, el Cantar del Mío Cid exalta el honor. Recuerden que el personaje, Ruy Díaz de Vivar, pierde el honor porque es desterrado, difamado, pero luego lo va a recuperar.
¿verdad? Los cantares de gesta de España, entre los más importantes, o el más importante es el Mío Cid, pero también tenemos los Siete Infantes de Lara, el Cantar de Cerdo de Zamora y Bernardo de Carpio. Estructura del Mío Cid. El Mío Cid tiene 74 páginas, hojas de pergamino, perdón. Está fechada en el año 1140. Es de género épico, especie cantar de gesta y tiene 3730 versos. Ahora, este cantar del Mío Cid es muy importante porque es la primera obra literaria en nuestra lengua, en español. Se dice que fue escrita en el año 1140, en el siglo XII, por un juglar, pero no se sabe quién fue, por eso se considera anónimo. Luego lo va a transcribir Perabat, pero las dos primeras hojas se van a perder. Perabat era un copista, ¿verdad? Luego lo va a encontrar Ramón Antonio Sánchez en el año de 1779. Y ya el estudio final y la reconstrucción lo va a hacer Ramón Menéndez Pidal en 1908. ¿Ya? Ese es el cantar del Mío Cid. Ya. Entonces, el Mío Cid es considerado el primer poema, como le dije, ¿no? Escrito en castellano que ha llegado hasta nosotros. Perdón. Se cree que este poema debió componer aproximadamente en el siglo XII, ¿verdad? En 1140, en la época en que los cristianos luchaban por reconquistar sus territorios invadidos por los musulmanes, ¿verdad? Lo que les comenté. Entonces, esta obra, El Cantar del Mío Cid, tiene mucho ficticio, pero también tiene muchos datos reales, ¿verdad? Se dice que sí existió una persona llamada Ruidía de Vivar, que era un Cid, un señor, ¿verdad? Era un campeador, ¿ya? Entonces, tomando cosas realistas, se llega a este cantar que también tiene mucho de ficción. A ver, voy a contar brevemente cada cantar, ¿ya? Se descompone en tres cantares, perdón por la bulla exterior, ¿ya? El primer cantar será, disculpen, el destierro del Cid. El segundo cantar se va a llamar la boda de las hijas del Cid y el tercer cantar se llama la afrenta de Corpés. Brevemente nada más. A ver, el primer cantar, ¿qué nos narra? Perdón, ¿qué nos cuenta? En el primer cantar, el personaje principal, Ruiz Díaz de Vivar, ¿ya? Va a ser desterrado. Incluso va a ser difamado. ¿Por quién? Por García Ordóñez. Ya que el Cid, o sea, Ruiz de Vivar va a tener un intrincado con él. Entonces, García Ordóñez, como venganza, lo va a difamar frente al rey Alfonso VI y él lo va a desterrar. Cuando es desterrado el Cid, ¿verdad? Se despide de su esposa Jimena y de sus hijas Sol y Elvira. A ellas lo va a dejar en el monasterio de Cerdeña. Al Cid le van a acompañar dos amigos, Minaya y Antolinés. Él sale desterrado y llega a la ciudad de Burgos, pero en la ciudad de Burgos se va a dar cuenta que nadie le quiere dar asilo, nadie le quiere dar cobijo. Y se encuentra con una niña y le dice la razón, ¿no? La razón que nadie quiere darle asilo o cobijo es que si lo hacen, estarían en contra del rey, ¿no? Que ha dado esa determinación. Entonces el Cid y sus hombres van a tratar de poco a poco llenarse de poder y recuperar su honor. Es así que va a engañar a dos judíos, ¿verdad? Le entregan, se llamaban Raquel y Vidas, le entregan bolsas de arena diciendo lo que es de oro y a cambio le dan dinero. Así tiene ya para comprarse armas, caballos y va a tomar las ciudades de Costejón y Alcócer. Y las riquezas que obtiene de estas ciudades manda a Minaya para que le entregue obsequios al rey y así ganar su confianza y le puede perdonar. Luego continúa con sus hazañas y va a derrotar, esto es muy importante, al conde de Barcelona, Ramón de Berenguer. Y es aquí donde va a obtener la apreciada espada colada. Y ahí termina el primer cantar. El segundo cantar se titula Las bodas de las hijas del Cid. Luego Ruiz Díaz de Vivar, ya con más hombres, con más caballería, llega a la ciudad de Valencia. Y no la puede tomar, sino que la va a rodear.
¿ya? Entonces se queda aislada la ciudad y por lo tanto va a vencer. Igual da obsequios al rey Alfonso VI y él va a permitir que el Cid se reencuentre con su familia, ¿ya? En Alcázar. Este reencuentro va a ser muy emotivo, muy emocional, pero en pleno reencuentro, ¿verdad? Que el Cid abraza a sus hijas, ¿verdad? Y a su esposa Jimena. ¿Viene quién? Los Marruecos, ¿ya? Justo llegan los Marruecos, liderado por Yusuf. Entonces, ¿qué hace el Cid? Reúne a reúne a sus hombres y da al frente. Y lo va a vencer, ¿verdad? Lo va a vencer. Es así que este punto decisivo hace que el rey Alfonso VI lo perdone definitivamente. Luego se acercan los infantes de Carrión, ¿ya? Y quieren pactar una boda con las hijas del Cid, con Elvira y Sol. Y bueno, el Cid accede y este cantar termina con la ceremonia o la gran boda que celebra de acuerdo a esta boda, ¿verdad? Luego ya tenemos el tercer cantar. El tercer cantar se titula La afrenta de Corpés. En la afrenta de Corpés, los infantes de Carrión muestran cobardía. ¿Frente a quién? En la ciudad de Valencia. ¿Frente a quién? Hacia un regalo que le hacen al Cid, un león, ¿verdad? El león se escapa y los infantes de Carrión empiezan a correr y mostrar cobardía, cosa que en esa época era muy mal visto, ¿no? Era lo peor. Entonces ellos se sienten humillados. ¿Y qué hacen? Le dicen a Cid, Cid, voy a salir con sus hijas, o sea, cada uno con su esposa, ¿no? Con Elvira y con Sol, ¿verdad? Sentamente. Entonces salen y se van hacia dónde? Al Robledal de Corpés. En esta Robledal de Corpés ellos bajan, ¿verdad? Descienden a las hijas y las azotan así desnudas en un árbol. Al ver a Sol, ¿verdad? A las hijas del Cid, sus esposos, los infantes de Carrión, las azotan. Pero el Cid ya sospechaba algo, por eso envió atrás a quién? A Pedro Bermúdez. Pedro Bermúdez las encuentra, las rescata, ¿verdad? Y le cuenta obviamente a su padre, el Cid. El Cid molesto, obviamente, va a pedir que el rey haga justicia. Y es así como se establece una corte de Toledo. En esta corte de Toledo, el Cid va a pedir la devolución de la espada, de sus dos espadas que había dado como obsequios a sus nueros, ¿no? La espada colada y la espada tizona. La tizona, dicho sea de paso, lo va a ganar el rey Búcar, ¿ya? El rey Búcar. Entonces, luego estos infantes de Carrión, no satisfechos, retan al Cid, pero el Cid los va a derrotar y se van a marchar. Luego en esta corte estaban dos infantes, ¿verdad? Los infantes de Navarra y Aragón, que van a pedir la mano de las hijas del Cid, ¿verdad? Y Elvira Sol. Y bueno, la obra termina con el matrimonio de estos infantes de Navarra y Aragón con las hijas del Cid, ¿verdad? Eso sería todo. Muy bien, chicos, espero que les haya agradado. Respondan estas preguntas, ¿ya? Por favor. Y nos vemos en la siguiente clase. Les voy a pedir algo. Respondan primero las 4 preguntas, ahorita, en este instante, en el WhatsApp, ¿ya? Para ver que están atentos y están ahí. Y lo demás ya se sabe que tienen que hacerlo en el cuaderno. Muchas gracias, chicos. Nos vemos luego.